pero quiero que me cuentes un Café en poco 3D. qué trucos haces para optimizar, por ejemplo, la pregunta que te había hecho antes, ¿no? ¿Triángulos sí o no? Por lo que estoy viendo aquí, parece que sí, pero yo que alguna vez he utilizado triángulos, me dan muchos problemas de luz, de marcas raras. Entonces, si utilizas triángulos, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? Y si tienes que utilizarlos obligatoriamente y te dan fallo, ¿cómo puedes para intentar arreglarlo? Vale, ¿triángulos sí o no? Pues depende de la ocasión. ¡No! Depende de un montón de factores. Depende de si es, primero, si es un personaje. Si es un personaje en las zonas donde se vaya a animar, donde se vaya a mover, en la cara, en las articulaciones y todo eso. Si no hay otra manera, pues habrá que meterlos, pero hay que intentar evitarlo lo máximo posible. En props, lo mismo. En curvas muy llamativas son complicados los triángulos. Es preferible llevarte ese triángulo a otra parte. O sea, llevártelo a una zona más escondida, a una zona que esté más plana o ese tipo de cosas. Y después, si tienes que utilizarlo sí o sí, porque literalmente no hay otra manera, o sea, no Ujú. hay otra opción a esto, pues lo que haces es meter esos triángulos, intentar que queden lo más cortitos posible. Cuanto más grande, o sea, cuanto más largo el triángulo, más te va a deformar y más te va a poder generar esas sombras de las que me hablas. Vale. Pero ahí, con lo que se soluciona normalmente son con los smoothing groups. Con los smoothing groups, no me acuerdo cómo funcionaban en Max, pero bueno, yo trabajo en Maya. Literalmente son decirle en qué puntos se suavizan las normales de un objeto y en qué puntos se quedan rectas, ¿vale? Vale. Entonces, normalmente, el proceso que yo sigo es cuando hay un corte de Vs o cuando hay un cambio brusco de dirección. O sea, por ejemplo, un bevel, pues tiene 45 grados, pues en ese momento haces un corte, ¿vale? Haces un corte en la V y haces un corte en es Harden Edge y Soften Edge. Vale. Le pones un Harden, ¿no? Efectivamente, le pones el Harden en los cortes de V. Y en el momento en el que pasa eso, lo que haces es ayudar al vaqueo de normales a que cuando proyecte ese alta sobre ese baja, sepa de dónde viene esa información. Porque el problema que tú tienes, a lo mejor con esos triángulos, es que está todo suavizado o está todo duro, o a lo mejor no tienes los smoothing group bien colocados. Entonces, las Ujú. normales tienen que tener un punto de referencia desde donde proyectarse. ¿Y por qué desde el corte de UV? ¿Esto le facilita o...? Le facilita y al final también, o sea, Claro, porque piensa le estás que diciendo que toda este UV es Soften Edge, ¿no? Entonces como que lo tiene más fácil. Por es, ejemplo, en es el como que violín, es más ¿no? fácil, eso es, claro. O sea, por ejemplo, en el violín, las Vs yo lo que hago es cortar en zonas donde no se vean, por supuesto. Y entonces, al final, si tú le dices a las normales que hay un corte de V, lo va a respetar más, porque si tú tienes un corte de V y tienes toda esa zona con un soften edge, cuando te proyecte, te va a hacer una raya. Te va a hacer una raya porque no vas a ver, o sea, te va a pintar las dos direcciones en la misma dirección cuando las V son diferentes. Entonces te va a Ujú. hacer la típica raya de normales que se te genera cuando tienes, Sí, que la odio, que nunca sé por qué se me generan. pues, el Moving Group. Es por los smoothing groups. Sí, eso es. Claro, es que yo el Harden Edge y el Soften Edge lo utilizo, pero sí que es verdad que no lo llevo a ese extremo. Porque, por Ujú. ejemplo, aquí en el violín, ¿no? Estoy viendo Sí, las dos ranuritas estas que hemos hablado que están ahí. Al final son muchos triángulos en ujú, una parte del violín que es cóncava, ¿no? sí. Eso debería darte muchos errores a la hora de texturizar y no es así. Primero son muy pequeños, son muy, muy, muy pequeños y cortos. ¿Me representa? Ent- Entonces, eso lo que hace es que yo, en ese caso, donde tengo el corte de las UVs, es en el bordecito del riberito, el Vale, ornamento, antes de que llamémoslo, se meta para abajo, ¿no? efectivamente, y después en lo que hace la forma al violín, ¿vale? O sea, lo que Vale. sería como si hicieras una foto a violín desde arriba, pues Sí, eso lo que es sería, todo el borde del violín, ¿no? efectivamente, eso es. Y entonces ahí yo lo que le estoy diciendo es que en el momento en el que llegue al corte del riberito, del ornamento,
me meto en Harden Edge. Entonces yo le estoy diciendo a Substance o al programa que se utilice para hacer las proyecciones, que en el momento en el que pasa estas cosas, en el momento en el que se corta la- las normales en esos puntos, van a ser cortes de dirección de normales. Entonces cuando lo proyecte, me lo voy a proyectar en esta dirección y me lo voy a proyectar todo sobre el Soften Edge. O sea, Es que ¿recomiendas hacer lo de Soften y Harden Edge en cortes de UVs? sí, Aunque se puede sin hacer duda. sin tener un corte de UV, ¿no? Normalmente se hace cuando tienes corte de UVs porque le estás ayudando también a eso. Ve, eso no lo sabía, tío. Hmm. Es que eso al final puedes hacer un testeo súper rápido. Si tú coges cubo, un cubo básico de Vale. Maya o de Blender y tú le pones todo en Soften Edge, ¿vale? Y te pones ese cubo en alta, te vas a Painter y lo proyectas, las normales van a ser un desastre. Sin embargo, si tú tienes todo en Harden Edge y tienes cortes en todas esas aristas, te lo va a proyectar bien. Qué curioso. ¿Y por qué Hmm. funciona así? No tienes ni puta idea, ¿no? La verdad que no, pero creo que es eso. O sea, creo que lo que le estás haciendo es ayudar a las normales a saber desde dónde se proyectan. Claro, es que a mí los triángulos siempre me dan problemas. Yo siempre intento esconderlos, pero incluso cuando los pones en sitios planos y giras el viewport en malla, ves que está rechinando y está en plano y dices, ¿pero por qué? Eso a veces me mata. Por los Smoothie Groups, tal cual. Vale, y luego, por ejemplo, ¿no? El triángulo que tienes en la carcasa, ese que has hablado, Sí. eh, yo pensaba que si tienes un triángulo, bueno, que sea pequeño, pero un triángulo, un vértice con tantas aristas, ¿no da problemas? No, porque es una zona totalmente plana. Plana, le da igual, ¿no? Si eso, por ejemplo, lo trasladaras a la zona cóncava del violín, sería un desastre todo. Y de ahí te daría literalmente igual los Smoothie Groups y todo. Ujú. Pero al final en la parte plana no da problemas, porque al final las normales apuntan todas en una dirección. Vale. Y luego, por ejemplo, en el reborde, ¿por qué has utilizado? O sea, ¿cuándo utilizar esa reducción de polígonos y por qué? Por ejemplo, se ve claramente, ¿no? Como en la parte del violín, el cuerpo, Sí. tienes muchos bordes para que esa silueta funcione y no se vea poligonal, pero luego se ve como reduces para que no entre en ese cuerpo interior. Claro, porque al final esa geometría que tú tienes en el interior es inútil. O sea, no te está proporcionando nada. Pues si tienes un montón de geometría en una zona tan pequeñita que hace una curva muy pequeña, estás, o sea, estás malgastando geometría. Entonces, si lo puedes reducir, va a ser mejor. Porque el problema siempre van a ser las siluetas. Siempre, Ujú. siempre van a ser las siluetas, porque es donde más te llama la atención si hay muy pocos polis. Pero en el interior no, pues no lo vas a llegar a ver. O sea, las siluetas es importante y luego intentar reducir. Ujú, eso es. Vale. ¿Y algún pro tip que quieras dar más a la hora de hacer reducciones o retopologías? Hay un montón de tips, en verdad, pero yo creo que o sea, creo que el mayor tip es buscar las siluetas y reducir a partir de esas siluetas. Vale. Porque lo que más te va a llamar la atención siempre va a ser la silueta. Siempre, 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 siempre. Siempre. Porque si tú, en este caso, yo cogiera la geometría que tengo en el interior, en el cuerpo del violín, y la trasladara hacia afuera, notarías literalmente todos los bordes. O sea, notarías todos los clacas de la propia Ujú. geometría. Pero en este caso, si yo te muestro esto sin el environment, sí, madre mía. Sin En el el wireframe, wireframe. no, probablemente no notes eso. O Ujú. sea, no notes que hay una diferencia entre la silueta y el interior del violín. Vale, genial.